Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro que llamamos De la Pampa Somos. Es el tercer encuentro porque ya realizamos 2 instancias de conversatorio previas en esto que denominamos educación superior en clave intercultural. Estamos en este momento conectados desde la modalidad de educación intercultural bilingüe y también desde la Dirección General de Educación Superior, y nos acompañan en esta oportunidad desde el Ministerio de Educación de Nación, Adriana Cerrudo, y también equipos técnicos del nivel superior de aquí de la provincia de La Pampa, y diferentes loncos de las comunidades indígenas que actualmente habitan el territorio de La Pampa. Este encuentro, dijimos, es el tercero de 2 instancias previas que hemos realizado, y para comenzar vamos a pedirle a Luis Dentoni, nuestro maestro de lengua y cultura ranquel, que haga una pequeña rogativa para que este encuentro salga de la mejor manera posible. Bienvenido, Luis, y estamos escuchando tus palabras. Tenés el micrófono silenciado, Luis. Si podemos activarlo para escucharte. ¿Me escuchás ahora? Perfecto. Marí, que me trabía, concumé, acuimí, loncoche, puta, rabún, butachao, nganechen, el umu, mañún, newen, concumé, chen, mongen, inchiña, butachao, ganechen, cuyuen, breneyan, inchin, butachao, ganechen, concumé, puche, pichiche, chen, melenolucusan, inche, com, urquetumu, tungu, chen, puyu, cume, mongen, Mañún Chaltún. Mañú Chaltún, Luis, muchas gracias. Ahora sí, con este espacio, ya con estas bendiciones, vamos a pedirle a Adriana Cerrudo, ella es coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de Nación, que nos haga un breve resumen para quienes no pudieron compartir con nosotros los 2 encuentros anteriores, que estén al tanto de qué hemos conversado allí. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, y muchas gracias otra vez, digamos, por la invitación. Muchas gracias, Luis, por las palabras y el auspicio de inicio de esta tercera jornada, como bien indicó Erika. Venimos, digamos, de 2 jornadas anteriores, 2 conversatorios anteriores, en los cuales estuvimos trabajando específicamente con la cuestión de la diversidad y la efeméride en relación a este mes tan particular y tan, digamos, sentido en relación a la educación intercultural bilingüe y los pueblos indígenas en nuestro país en particular. Hicimos todo un recorrido acerca de la efeméride, qué significa, digamos, la celebración o el recordatorio de esta efeméride y cómo ha ido cambiando a través de los años precisamente esta mirada desde las escuelas acerca de lo que es la efeméride del 12 de octubre específicamente. Hablábamos allí de la necesidad de considerar el binomio 11 de octubre, 12 de octubre, precisamente para darle sentido y lugar y encontrar nuevos sentidos acerca de este reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural en nuestro país. En nuestro segundo encuentro ya avanzamos un poquito más sobre las diferentes conceptualizaciones que hoy están circulando acerca de la perspectiva intercultural en educación. Atravesamos también, digamos, hicimos todo un raconto histórico acerca de lo que denominamos la presencia ausente de las poblaciones indígenas o los pueblos indígenas en nuestro sistema educativo nacional, y básicamente, digamos, esperábamos que eso nos diera alguna introducción también para este tercer encuentro que específicamente van a desarrollar los y las colegas indígenas que están allí, que pertenecen a la provincia de La Pampa, que tienen un recorrido en torno a las reivindicaciones educativas de los pueblos indígenas, específicamente del pueblo ranquel en la provincia de La Pampa, y pensábamos todo este recorrido solamente para, digamos, complejizar el análisis
y la participación necesaria en todo lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas. Así que, dicho esto, también sé que están colgadas las anteriores presentaciones, así que las pueden visualizar allí en el sitio del Ministerio de Educación de la provincia. Los dejo entonces con los y las colegas que están del otro lado, y agradecer nuevamente a todos los que estuvieron participando y que siguen participando de esta serie de conversatorios. Muchas gracias, Adriana, por este resumen que simplificó de muy buena manera todo lo que hemos conversado en estos encuentros anteriores. Antes de presentar a las y los loncos que están presentes en este Zoom, quiero compartirles un pequeño video que realizaron para presentarse ellos ante ustedes con sus propias palabras, y de este modo conocer la territorialidad de la provincia y todo lo que en realidad fue en su momento el centro de Argentina. Marí, soy Valeriano Ainó, lonco de la comunidad Ñuqui Mapu, Ranquel, de la localidad de la Len, territorio Ranquel. Marí, como le caimí, Pupeñí, Pulamien, Ichilonco Ranculche, Comunidad Ranquel Huitrá, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Loncolof, Liliana Fernández Huitrá, con raíces ancestrales en La Pampa. Rancuches presentes. Marí, Huaracaimí, Pupeñí, Pulanguén, Inchilonco Ranculche, Levo Cuyén Liqué, Mapo Cuyún Mendoza. Incheta Jorge Lagüen Correas. Marí, Puloncó, Pupeñí, Pulamien, Inche Mercedes Soria, Loncolov, Ranquel Ralicó, de Rericó La Pampa, Pueblo Nación Ranculche. Miguel Sotero Patiño, lonco de la comunidad Panquitrunet, General Hacha, provincia de La Pampa. Mari Pupeñí, Mari Pulamien, Inche María Inés Canué, Loncolov, William Tú, Santa Rosa Toay, La Pampa. Mari Pupeñí, Pulamien, Inche Lonco Ranculche, Lob Nahuel Aucá, Parelamun, Mamul Mapu, Incheta Pinguén, Pedro Coria. Marí, Conchanipán, Pupeñí, Languem, Inche María Isabel Serraino, Loncolov de la comunidad Ranquel, Rosa Moreno Mariqueo, de la localidad de Victorica. Una comunidad que siempre ha estado comprometida con toda la causa indigenista, pero principalmente por la educación intercultural. Marí, mi nombre es Víctor Vincent, lonco de la comunidad Ranquel Martín Soria de Rancul, territorio Ranquel en nuestra provincia. Marí Puloncó, Marí Pupeñí, Pulamien. Soy Juan Pérez, lonco de la comunidad Baigorrita, comunidad urbana de Santa Rosa, La Pampa. Marí, Epuchalipán, Pupeñí, Languén, Inche Piuté, Luis Alberto Dentón y Giancamil, Loncolón, José Gregorio Giancamil, Ranculche, Victorica Huete. Marí, Inche Itamar Collado, Loncolov, Ranculche, Butaco Chiquingán, General Pico, La Pampa. Mari, Compulonco, Mari, Compuerquén, Mari, Compuche, Meli, Huitrán Mapu, Lebún Meu, Incheta Juana Vila Rosa Piñén, Lonco Che, Elofche Toay, Lebún Meu. Bueno, agradezco y agradecemos la participación de todos los loncos que han compartido sus palabras y que quisieron hacerse presentes también para compartir con nosotros y nosotras este encuentro. Ahora sí, comenzamos con la primera parte de este conversatorio con Asdrúbal Collado, lonco de una comunidad aquí de General Pico, quien va a compartirnos cómo era el poblamiento ancestral de este territorio que conocemos como Centro de Argentina, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, llegando allí hasta el Río Negro, pero también cómo está poblado actualmente. Lógico que esto es muy acotado por los tiempos que tenemos y que se va a profundizar más adelante, pero queremos que ustedes conozcan también
cuál es la historia de la actual provincia de La Pampa. Bienvenido, Itamar. Tenés silenciado el micrófono. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Chaltún, Eri, Marí, Pulonco, Pulamien. Bueno, muy contento de que me hayan convocado para hablar sobre la territorialidad prístina de lo Ranquel. Nosotros, aparte del corpus oral que tenemos de la memoria oral, nos basamos también en la documentación oficial, y para entender cómo el gentilicio recién adoptado en 1740, conocidos como Sanquelches, ya después en 1743, Ranquelchus, Ranqueliches, Ranglechus, o sea, el gentilicio que adoptamos es a raíz de esas primeras dos familias que en 1720 las ubicamos en el Carrizal, a las cuales se le suman esas 70 familias pehuenches que ingresan a La Pampa. Debemos que entender la fusión de esos pueblos que en ese momento se encontraban en todo lo que es el territorio Ranquel, y era mucho más amplio, que era el gran complejo Het, que se constituía de los Duijets, los Talujets y los Chechejets, que estaban más al sur. Los Talujets, como bien su nombre lo indica, vienen del Tala, o sea, de monte. De ahí derivan los mamulches, conocidos como mamulches también, pero eran la gente de los montes. Los Duijet, que es gente de donde sale el sol, de donde se va el sol. Visto desde el oeste, era la gente que vivía para el lado de lo que ya sería sur de San Luis, o sea, desde lo que se veía del oeste era la gente que estaba hacia el oeste. Y los Chechejet era la gente del desierto, que era gente comprendida en el sur de La Pampa, ubicado entre el corredor del río Colorado, el río Negro. Ese gran complejo sufre muchas transformaciones a la llegada del blanco, y tiene mucho que ver el tema de adquirir esa maestría para manejar y moverse mediante el caballo. Ahí es cuando empieza esos intercambios más fluidos de lo que es el tráfico, que excede la transhumancia lógica de esos pueblos que tenían el corredor del agua, como era el río Negro o el río Colorado, para realizar sus recorridas estacionales. Entonces, nosotros, ¿cómo llega a nosotros nuestro territorio hoy, nuestro territorio Ranquel? Adoptamos ese gentilicio en 1740, ya sea por el español que estaba en Chile o la gente que estaba de este lado, de las diferentes gobernaciones y capitanías. Era para recrear o darle un gentilicio a ese gran sector de ese pueblo Pampa, que era heredero de ese pueblo, de ese gran complejo querandío caguanés, porque era el idioma que se hablaba en el gran territorio Ranquel. Hay muchísimos archivos que tenemos, desde los datos de Garay, por ejemplo, en 1582 Garay incursiona hacia el sur, hacia lo que es el Corrientes, y ahí encuentra gente que eran de los pueblos querandíes del sur, con algunos ponchos tejidos que le parecían rarísimos. Entonces les explican que esos ponchos los adquirían en una gran feria, que ellos se indican después como Choel, que era una feria en donde confluían distintos pueblos a negociar y a truequear sus productos. Después esa feria, ya 100 años después, se traslada hacia el lado de Tandil. Pero en los viajes que hacen, por ejemplo, en Randarias en 1604, que extiende ese viaje de Garay hacia Choel, él va relatando y va encontrando pueblos que tienen la característica de ese gran complejo Het, que nosotros años después, heredamos como pueblo Ranquel. Debe entenderse que no es que se ingresó desde la zona de Ranquil esas familias que ingresan, esas dos familias que se ubican en 1720 y 1730 y pico, ingresan a La Pampa junto con las 70 familias pehuenches. No es que encontraron la población absolutamente, o el territorio vacío,
porque de hecho que hay un viaje en 1622 que hace Cabrera desde Córdoba buscando la ruta del Atrapalando, la ciudad de los Césares, y se encuentra con un montón de tribus dispersas que hablaban ese idioma característico caguané de los indios de Buenos Aires. Él inclusive llega hasta la zona de Cholechuel, en donde se encuentra un tehuelche que entendía ese idioma, un tanto caguané por tráfico y con el idioma que él llamaba a los indios del otro lado de la cordillera. Años después, nosotros tenemos que entender que los llamados puelches, que en realidad eran esa gente que hacía esa transhumancia por los ríos, desde la Tuel bajaba el río Colorado, o bajaban el Limay, y se iban hacia el Río Negro, esos pueblos llamados puelches tenían un gran conocimiento del idioma huenche y del idioma caguané también. Estamos hablando en un momento en donde se desarrollan esas entradas del blanco y se empieza a hacer a reacomodar ese escenario que confluye en el gran pueblo ya Ranquel, que lo conocemos en 1740, con Calelián y toda la conformación de esas tribus. Nosotros, si decimos, bueno, ¿cómo estaba el territorio comprendido? Hacia el oeste nosotros teníamos, nosotros a veces nos fijamos en la mente el Chadilubú. Tenemos que saber que si uno comprende y estudia la geografía y viajado, es posible fijar cómo está el Chadilubú, porque Chadilubú era un camino de tránsito en determinados momentos del año. Había momentos del año donde era imposible tomar el agua salada. Momentos de crecida en donde el Diamante vertía mucha agua en el río que bajaba de las salinas del norte de San Luis, un agua que se podía tomar perfectamente. Nosotros en la infancia hemos ido a pescar y hemos tomado agua del salado y se puede tomar cuando había crecida. Yo logré alcanzar a conocer en 1987, en 88, esa grande crecida que hubo, y está en las crónicas de que el río también era un corredor, el río Chadilubú. Entonces la frontera se extendía más allá, hacia el norte estamos hablando de los momentos primeros, 1670, estaban los oicoyanes y los morcoyanes. De ahí deriva el apellido Goico, de los oico. Se los confunden los nombres como Goico, y se bautiza con ese apellido a esas principales poblaciones, de los cuales los referentes después tendremos a Vicente Goico, a Marcos Goico, emparentados con Raiguán del sur de Mendoza, que también pasa a ser parte de esos primeros ranqueles que adoptan ese gentilicio. Y ya vemos que después, ya en 1800, vamos a ver ese territorio sostenido, que lo sostiene inclusive Carripilún en 1819 con el Pacto con Chiclán, donde se fijan esas fronteras inmensas, y no era descabellado no solamente por los viajes que tenemos confirmados en 1806, sino que lo sostenía con una razón absolutamente tribal, en donde los lazos parentales confluyen de una manera no estática, sino dinámica. Y entonces, bueno, ¿cómo se va desmembrando nuestro territorio? En 1820 le adquieren muchísimas hectáreas, miles y miles y miles de hectáreas del Chadilubú, hacia el lado de la Tuel, a los goicos. A Goico le hacen firmar un papel en un estado de absoluta ebriedad, y Carlos María de Alvear queda con esas grandes extensiones de tierra. Ahí perdemos jurídicamente un pedazo del gran territorio, un año después de que Carripilún firmara el pacto con Chiclana. Después, hacia el sur, siempre tuvimos ese conflicto con el corredor del Río Negro, y entre el Colorado y el Negro, en donde estaban los llamados leubuches, porque eran los indios que en ese litoral de río se movían. Pero siempre definimos nosotros en nuestra memoria, y por una cuestión no solo del extracto oral, sino por los archivos, fijamos como una frontera hacia los otros pueblos. En el norte teníamos los michilingües a la llegada a la fundación de San Luis. Un poquito más ya pasando para el lado de Córdoba, tenían los quemiare, ahí del río Cuarto al norte. Fijamos en la frontera de Santa Fe, Melincué, que tiene muchísimas análisis la toponimia de Melincué, pero está claramente entendido que era Tuicha Melín, que era el gran jefe Melín,
que fue un jefe querandí que confundido después se lo nombra en la reducción de Garay como Tuichamini, porque Mini, como era pequeño en su capacidad bélica, los guaraníes que venían con Garay le pusieron Mini, de pequeño, pero era Tuichamelín, y Melingüe viene de Melingüe, que es lugar de Melín. Esa era la frontera norte que teníamos nosotros, que la conservamos por una herencia también del pueblo Jete, del pueblo querandí. Después toda la frontera de lo que iba en la parte de Buenos Aires, lo que lo sostuvo Carripilún del Salado para abajo, con mucha razón y mucho fundamento oral, lo sostuvimos hasta, bueno, después ya cuando se hace, el blanco empieza a avanzar hacia la sal, fuimos perdiendo parte de ese territorio, o sea, se hace el camino de la sal, y ya se iban formando fortines, y se iban abriendo estancias, y lamentablemente fuimos perdiendo ese concepto de ocupación de esa gran parte del territorio bonaerense, que llegamos al territorio de hoy, ¿no? Que es el que está conformado y en el mapa que bien lo presenta el profesor Moyo. No sé si hay alguna pregunta, Eri, que quieras. Súper claro, como para tener como antecedente que estamos hablando de muchísimos años atrás, que muchas veces nos cuesta a las y los docentes encontrar registro histórico de todo esto. Es un buen dato tener indígenas en el territorio que han hecho ese recorrido de investigación, que han recuperado las memorias orales, y en eso, Itamar, te agradecemos muchísimo por compartirlo en este momento. Para introducir la otra parte de este conversatorio, que es específicamente hablar de la educación intercultural bilingüe, como uno de los derechos ganados, por así decirlo, vamos a mencionar que luego de todo este proceso que Itamar mencionó y bien nombró, se fue llevando a cabo lo que conocemos como Conquista al Desierto, y también en la provincia de La Pampa específicamente el impacto que tuvo el corte del río Atuel. Luego de estos dos grandes procesos que sufrió la provincia de La Pampa, y específicamente los pueblos indígenas de este territorio, se fue gestando el proceso de reemergencia étnica. Y en este proceso de reemergencia étnica no podemos dejar de mencionar a Germán Canué. Por eso hoy nos acompaña la hija de Germán Canué, María Inés Canué, quien nos va a hacer un breve recorrido de cómo fue esta reemergencia y cómo se fue consolidando paso a paso la posibilidad a nivel nacional, pero sobre todo provincial, la posibilidad de tener una educación intercultural, la posibilidad de tener una educación destinada a los pueblos indígenas y que tenga en cuenta también estas tradiciones culturales, estas lenguas y todo este registro histórico que bien mencionaba Itamar recién. Bienvenida, María Inés, es el momento que compartas tu experiencia y bueno, obviamente recuperar la experiencia de tu papá, de Germán, en toda esta lucha indígena en el territorio. Mari Pupeñí Pulamien Purraquiduam. Bueno, ya Erika me presentó, así que quería contarles un poco, bueno, a partir de lo que dejó Drubi, todos creo que la historia que nos contó Itamar es una historia que por ahí todavía no está en los libros que conocemos o en los libros, pero es la historia, digamos, de lo que sería la prehistoria de nuestro pueblo, ¿no? Cómo se fue conformando. Nosotros ya conocemos más a través de lo que fue la nación Mamulche y sus descendientes, que somos nosotros los ranqueles. Muy bien nombrados los tratados de paz, porque esos tratados de paz a nosotros nos delimitan un territorio que nosotros hace un mes atrás, con unas conversaciones que tuvimos con el historiador y cartógrafo Norberto Moyo, logramos actualizó, o sea, logramos plasmar el territorio ancestral Ranquel según todos los tratados de paz y según los diarios de viaje. Y es importante porque ese territorio, ese mapa que está plasmado en el territorio, lo vamos a colgar también en la página de educación para que todos puedan tenerlo. Papá volvió aquí a La Pampa, porque él, bueno, era nacido en Chacras del Butaló, y también con el corte del río fue trasladado a la zona de Telén, en donde quedó huérfano, era el mayor de 5 hermanos, y tuvo que
irse a trabajar a Buenos Aires a la edad de 14 años para poder enviar dinero y poder seguir manteniendo a su familia. Pero él siempre supo que era Ranquel, siempre mantuvo su identidad indígena y nos la transmitió a nosotros, en una época en donde no era lindo ser indio, no era bueno ni agradable, y uno trataba de ocultar esa identidad, porque cuando uno contaba que era descendiente indígena o era indígena, normalmente lo que se movía en las escuelas era el tema de las cargadas, de humillar por ser indio, y no solo por decir que era indio, sino por tener las características físicas, ¿no?, de los pueblos indígenas. Y esto era acompañado todo por un discurso en la educación que nos marcaba todo lo malo que habían hecho los indígenas. Por supuesto que esto era una política ya que estaba asignada a hacernos perder nuestra identidad y homogeneizarnos en una nueva nación para que nosotros dejáramos de ser indios y fuéramos argentinos, y no lo quisiéramos ni mencionar. Ante esas circunstancias que vivimos, creo que lo hemos vivido la gente de mi edad, casi todos, cuando papá regresa a La Pampa, comienza su trabajo de fortalecimiento de la identidad ranquel y reconocimiento de los propios ranqueles. Esto empezó en el año 82, 84, y empezó a tener, digamos, sus frutos allá cuando se viajó a Santa Fe para participar de lo que fue la nueva Constitución Nacional, donde se incluyó el artículo 17, el artículo 75, inciso 17, en donde se empieza en Argentina a reconocer, no a otorgar, sino a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, porque todos esos derechos que hoy se reconocen en las leyes, no solo en la Constitución, sino anteriormente en la Ley 23.302, y también en el Convenio 169 de la OIT, y en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU, todos esos derechos que están ahí plasmados son derechos que se reconocen, porque son derechos que teníamos antes de ser invadidos ilegalmente, porque casi todas las invasiones de América fueron ilegales, vamos a decir lo que es. El pueblo ranquel, y eso es muy importante tenerlo en claro, firmó su último tratado de paz en el 24 de julio de 1878, tratado que fue ratificado por el Congreso argentino, al mismo tiempo que se estaba votando por la ley de campaña del desierto. 2 meses después de la firma del tratado, se ataca a 2 partidas de ranqueles que iban a cobrar las costas de estos tratados, y así comienza, digamos, la invasión legal de nuestro territorio, el rompimiento de ese tratado que lo hizo el ejército argentino y no lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos nuestra propia educación, teníamos nuestra propia cultura, teníamos nuestra propia organización política y social, y no quisimos desestimarla, sino que fuimos obligados a abandonar todo esto, todas nuestras pautas culturales, nuestra organización. Entonces fuimos obligados a homogeneizarnos a un Estado que nos asimiló a los sobrevivientes de este genocidio que ocurrió, porque hoy en día ya nadie lo niega que fue un genocidio lo que sucedió con los pueblos indígenas, sobre todo acá en el pueblo ranquel, en La Pampa, porque está en las crónicas de los mismos ejércitos. Ante esto, cuando papá comienza con toda su lucha, empieza a hablar muy tímidamente de recuperar el idioma, de recuperar la lengua ranquel, porque hasta los primeros tiempos después de la conquista estuvo prohibido hablar la lengua, bajo amenaza de sacarle los chicos a las familias que le enseñaban la lengua o cortarles la lengua. Esas eran las 2 amenazas, o le cortaban la lengua o se lo sacaban y se lo entregaban a una familia cristiana que lo iba a educar como corresponde. Entonces se imaginan ustedes el ocultamiento que había de parte de las familias para no enseñar esto a los chicos y que los chicos pudieran integrarse a este nuevo sistema en el que estaban obligados a vivir.
así como se perdió nuestra lengua, se empezaron a perder muchos aspectos y mucho acervo cultural de nuestro pueblo que era desvalorizado por la escuela, por la misma escuela. Esta desvalorización que se llevó adelante por muchísimos años, muchas décadas, hizo que nuestra gente comenzara a perder su identidad ranquel. Y eso llegó a límites bastante importantes, que casi, si nosotros no fuera por la gente que quedó en el orden, Emilio Mitre, en Santa Isabel, en el pueblito, que como estaban alejados y en el campo mantuvieron ahí esos conocimientos, casi que habríamos perdido nuestra cultura. Y hoy en día estamos todavía armando ese rompecabezas cultural. Entonces papá, lo primero que se le ocurrió es, hay que fortalecer la lengua, tenemos que empezar a fortalecer el idioma, porque la lengua es lo que nos da la fortaleza para valorizar nuestra propia cultura. Y así fue que, bueno, creo que después Luis, capaz que lo va a poder contar mejor que yo, el proceso que papá hizo para convocar a Daniel Cabral, que era una de las personas que todavía mantenía esa lengua, a pesar de haber sido muy discriminado, y bueno, el convocarlo, el hablar con autoridades, el empezar a hacer entender a la gente la importancia de que un idioma, una lengua, no se pierda, porque cuando se pierde, ya se pierde para siempre. Entonces, tanta lucha tuvo sus ecos, y así fue como que empezó aquí el primer atisbo de lo que fue la EIB, que fue el curso de Ranquel. Luego, papá, recuerdo que para el año 2000, en uno de sus viajes que hizo, en este caso a México, volvió con esa palabrita, con la palabrita EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Y para nosotros era chino básico, porque no sabíamos de qué se trataba. Sí sabíamos que tenía que ver con la interculturalidad. Y no era quizás lo óptimo, lo que nosotros deseábamos, porque nosotros, las comunidades indígenas, ¿qué deseamos? Volver a nuestra propia educación, poder enseñarle a nuestros hijos en nuestras propias escuelas. Pero bueno, de repente la EIB estaba de moda, los estados estaban dispuestos a empezar a aprobar acciones de EIB, entonces teníamos que avanzar en esto. Recuerdo que en el 2000 se hizo el primer foro, creo que fue el primero acá en Argentina, que lo convocó papá desde el INAI en Buenos Aires, y ahí asistimos unos cuantos de nosotros y muchos hermanos de otras provincias, de otros pueblos, para empezar a hablar de la EIB. Luego todo el trabajo que empezó a gestarse desde ahí, dio los frutos en cuanto nos convocaron, cuando se empezó a hablar de la nueva ley de educación, la 26206, y empezamos a ser consultados los pueblos indígenas para aportar a esa ley, y tener nuestro propio capítulo de educación intercultural bilingüe en esa ley. Fue un proceso arduo porque tuvimos que, bueno, viajábamos en delegaciones a Buenos Aires, nosotros decíamos lo que queríamos, decíamos lo que necesitábamos, y la comisión redactora de la ley no nos entendía entonces, o no nos entendía o desestimaba nuestros aportes, y era muy difícil hacer que nuestras palabras quedaran en el papel. Así que tuvimos que tomarnos el trabajo de ir artículo por artículo haciendo aportes específicos en cada uno de los artículos, y agregar esos 2 artículos que hoy nos sirven de paraguas para crear la modalidad de educación intercultural bilingüe. Llevó bastante trabajo, y no quedó como nosotros quisimos que quedara, pero fue algo, fue un paso adelante, un paso que se avanzó, y lo que nos lleva a estar hoy como estamos, porque luego más tarde empezamos a trabajar en la ley aquí en La Pampa, que se sancionó en el 2009, y que nos lleva a los 2 capítulos, el 80 y el 81, que hablan de la EIB. Por otro lado, lo que fue importante también en esas reuniones que tuvimos en Buenos Aires, fue la creación del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que era un organismo que se convocó con la idea de ser el organismo asesor para trabajar con el Ministerio de Educación en cuanto a la implementación de una política pública que bajara la educación intercultural bilingüe en las escuelas. Ese es el Consejo Nacional, del cual yo fui parte fundadora,
y luego en el 2008 hicimos aquí un foro en Santa Isabel, en septiembre, en el cual se conformó, creo que fue el primero de los consejos provinciales en Argentina, el CEAPI de la provincia de La Pampa, que está integrado por un miembro de cada comunidad que quiera participar en lo que es la asesoría en cuanto a la educación intercultural bilingüe con el Ministerio de Educación. Esa acta la firmaron muchas de las comunidades que hoy deben estar aquí presentes, y la tenemos para, bueno, porque fue un proceso histórico, ¿no? Pero recién fue el inicio del proceso, porque costó mucho poder conversar con las autoridades de nación, y sobre todo costó mucho implementar la ley aquí, porque cuando hablábamos con los diputados había que adherir a la ley nacional. Entonces, como se adhería a la ley nacional, nosotros pretendíamos justamente que hubiera también 2 capítulos o 3 de E y B acá en La Pampa. Y los diputados no nos entendían, se pensaban, no sé, que se pensaban que nosotros queríamos enseñarle a los chicos cosas que por ahí no tenían utilidad en la sociedad actual o en el mundo actual. Y nosotros le explicábamos a estos diputados que no, que los saberes que nosotros queríamos implementar en la EIB eran importantes, primero porque tienden a la valorización de la propia cultura y de la propia identidad indígena, y segundo porque en un proceso de construcción de identidad, que en este caso sería la identidad pampeana, qué mejor que conocer los saberes del pueblo ancestral que por milenios vivió siempre aquí, en esta zona y en este territorio, ¿no? Y hay muchas cosas que luego el tiempo nos dio la razón, y que fueron aportes importantes para poder enseñar en las escuelas, para poder hablarle a los chicos de lo que era el pueblo ranquel y de lo que era nuestra educación. Así llegamos al día de hoy, trabajando como estamos trabajando, y seguimos con nuestro sueño de tener nuestras escuelas ranqueles, pero mientras tanto seguimos avanzando con los estados, creando política pública para poder fortalecer y seguir trabajando en el fortalecimiento de la identidad ranquel. Gracias. Muchas gracias, María Inés. Hay muchos saludos en el chat de Facebook y agradeciendo todo el trabajo y el recorrido que ha hecho Germán en todo lo que es la recuperación y el fortalecimiento de la cultura originaria, y también tu recorrido en todo esto. Y nos das el pie para continuar en este conversatorio, en este caso con la voz de Luis Dentoni, que él es maestro de Lengua y Cultura Ranquel en el Ministerio de Educación, y quien ha compartido durante muchísimos años con estudiantes de toda la provincia la enseñanza de la lengua indígena, no solo con estudiantes, sino también con docentes en diferentes instancias de fortalecimiento, charlas institucionales, y bueno, él nos va a poder contar un poco más cómo fue todo este proceso de recuperación de lengua hasta que comenzaron, junto con nuestro compañero Serraino, a recorrer la provincia y a enseñar la lengua y la cultura ranquel. Bienvenido, Luis. Gracias, Erika. Bueno, sí, como decía María Inés, yo comencé en el año 82 con Germán Canoé, una pérdida terrible que tuvimos los ranqueles, nosotros era algo extraordinario. Germán, todos nosotros estamos en pie, igual que todas las comunidades, por Germán Canoé. Germán era un tipo inquietísimo, no se quedaba quieto nunca, tenía que viajar a donde tenía que viajar, él iba y nos defendía con uñas y dientes y conseguía lo que tenía que conseguir. Por eso estamos como estamos ahora. Daniel fue Germán fue un gran valor en el pueblo ranquel. No sé quién me decía el otro día de los próceres. Mirá, si nosotros tenemos próceres, no los tenemos en el bronce, pero los tenemos acá, en el corazón los tenemos los próceres nuestros, como Carripilún, Painé, Germán, Nazareno. ¿Sabés los próceres que tenemos nosotros? La historia que tiene esa gente. Así que, bueno, yo como dije, yo en el 82 comencé con Germán, lo acompañé mucho para el oeste, para otras partes, a Pico, a Realicó, a todas esas partes anduvimos, y él siempre con la misma lucha. Después se implementó Nazareno. Era chiquito Nazareno,
era un muchachito joven, 16, 17 años, pero era extraordinario el Nazareno, una memoria y lo metido que era él, lo bien que nos hizo a nosotros, a todas las comunidades ranqueles. Nazareno nos ha dejado bien plantados donde hemos estado. Bueno, y hasta que logró Germán que se implementara la lengua, que lo presentó a Daniel, pero así como Daniel Cabral, hay otros muchos que saben hablar la lengua perfectamente bien. El cacique loncoché que tenemos nosotros, Carlos Campú, habla perfectamente bien la lengua. Hay otros paisanos allá en el pueblito, otros Cabrales, Curunao Cabral habla muy bien, las hermanas de Daniel, Guillermina Cabral, la que hace ponchos, hablan bastante bien. Lo que pasa es que les ha ocurrido lo que a mí me ocurrió. Yo cuando era joven, cuando era chico, no joven, era chico, se hablaba únicamente la lengua ranquel. Yo me crié con los hijos del cacique Yancamil, entre ellos mi abuelo Pablo Yancamil, y hablábamos en el ranchito ahí, ese que todavía está en pie, donde murió el cacique. Hablamos y las costumbres eran todas ranqueles, ¿no? Pero eso sí, por ejemplo, las mujeres cuando tejían, tenían las piezas, había una particularidad, los ranchos eran por general, eran medios petizos y medios cavados y para dentro. Esto, en Vitórica, estos ranchos eran grandotes, unas piezas de 5 por 5 y altas encima. ¿Para qué? Para que las mujeres tejieran dentro de la pieza, que no las viera la gente, porque éramos totalmente discriminados en esas épocas, muy discriminados. Así que, bueno, yo me crié con toda esa gente, ¿no? Y hablaba bastante la lengua, bastante hablaba. Pasa que después yo me aparté un poco solo, como no sé quién dijo, porque fuimos, Marine, fuimos muy discriminados. Yo iba a la escuela, que iba a la primaria, yo no tengo secundario, sino tengo 6º grado de los de antes, iba al colegio de padre acá, y éramos muy discriminados. Nosotros éramos la ofensa de todos, del maestro, de los alumnos, nos ofendían por nada, siempre vemos los indios HP y bueno, mugrientos, sucios, nos trataban mal, mal. Y a nuestros ancestros también nos trataban malísimamente, nos hablaban mal de nuestros ancestros y a uno le dolía. Así que, bueno, fue una lucha, y sigue siendo todavía, una lucha interminable para ganarnos nuestros lugares, nuestra posición, que se nos respeten nuestras leyes y que tenemos nosotros. Nosotros ya no peleamos más con la lanza y la boleadora, tenemos leyes para pelear, ¿no? Así que, y para hacerlas cumplir. Así que bueno, y yo cuando Daniel lo invita a Germán, le dijo que sí, lo presentó en el gobierno acá de La Pampa, a ella Nazareno ya le faltaba poquito para recibirse de maestro, Nazareno era el docente, Daniel era el hablante, el idóneo, así que bueno, ahí comenzaron y anduvieron varios años, ¿no? Después se fueron en comisión a Santa Rosa. Mientras eso, yo seguía haciendo mi trabajo aquí en Vitórica, yo yendo a las escuelas, todos los 19 de agosto, fecha importantísima para nosotros, el 24 de junio, todas esas fechas, me llamaban principalmente de 4º grado, ¿no? Para hablar, para dar la historia, porque mucho tiene que ver el Ranquel con el primer pueblo de La Pampa, que es Vitórica. Por eso yo siempre digo, Vitórica nace allá, en Lebucó, ahí nació Vitórica, gracias a que estaba en Lebucó, la capital ranquelina. Por eso se hizo el fuerte Echohue, ahí en el Parque Los Pisaderos, para custodiar los ranqueles que estaban ahí. Así que, bueno, después de ahí, yo comencé, pasa comisión Daniel Cabral y Nazareno, y yo para esto, mi comunidad ya los había traído a ellos, a Vitórica, daban cursos de 2 años ellos primero, ¿no? En cada pueblo. Yo los traje los 2 años, y bueno, y cuando ellos se tuvieron que ir en comisión, les dijeron ahí en el gobierno que tenían que dejar dos reemplazantes, un idóneo y un maestro. Así que bueno, los dos me presentaron a mí. La gente no sabe porque muchos dicen que quién soy yo para meterme, para estar dando clase, que no sé, que esto, que lo otro, que soy, bueno, no. A mí me puso Daniel Cabral y Nazareno Serreino. En su momento estaba Monaiser, era de educación de adultos, ¿no? Que dábamos nosotros. Y bueno, yo me dijo, tráeme una carpeta, llevé mi carpeta, llevé lo que sabía, una historia, cosas que yo iba escribiendo, y dice, bueno, sí, listo, y Daniel le dijo, porque Daniel fue conmigo, y Nazareno, al escritorio del coordinador y les dijo,
la persona que yo dejo de confianza y que nos va a hacer quedar bien donde vaya, porque tiene mucho por andar todavía, es el que es bisnieto del cacique Jean Camil, y el maestro, no sé qué va a hacer, búsquelo ustedes, me dijo Daniel. Y bueno, Moraisa me dijo el maestro, no importa que sea quien sea, dice. No importa si es aborigen o no. Bueno, conseguí un muchacho de acá, Vitorica, Malvariot, y ese era docente. Así que él me acompañó varios años, anduvo como 10 años por ahí conmigo, dando cursos en distintas escuelas. Bueno, para esto yo ya comencé a dar clases, pero me llamaban del colegio hermana, colegio padre, escuela número 7, el Gym 21, que es un jardincito que acá en Vitorica, ¿no? Toda esa gente le interesó lo nuestro, nuestra cultura, ¿no? Porque hace cosa de 30, 40 años que más o menos se ha revertido la cosa. Antes no podíamos ni hablar nosotros, no podíamos ni hablar, éramos discriminados, callate, indio, bueno, un montón de cosas. Así que bueno, después cuando empezaron a surgir, por eso Germán Germán tiene que ver con todas las comunidades de La Pampa, excepto las nuevas. Así que empezamos a fundar comunidades, la fundaba Germán, para tener fuerzas nosotros. Bueno, de ahí se ha revertido la cosa y todo. Vos ibas a dar una charla, yo he estado dando charlas en muchas partes, San Luis, Mendoza, Santa Rosa, en muchas partes, y Córdoba, y bueno, y siempre digo lo mismo, viste, que gracias a Germán nosotros estamos como estamos. Bueno, y yo de dar clase una gran experiencia, porque yo no sabía, bueno, pero lo que sabía lo daba todo, inclusive yo por ahí le consultaba a Daniel, le consultaba a Nazareno, así que, no, gracias a Dios, me ha ido muy bien en todo mi camino recorrido, así que, te digo más, mi comunidad me la fundó Germán también, Germán me vino y me habló, y me habló y fundó mi comunidad en el 88, por ahí creo que fue, así que creo que la primera en La Pampa, Ranquel, la comunidad Ranquel, primero en La Pampa, y después Germán se fundó él, en esa época vivía Ana María Domínguez aquí en Vitorica, también le fundó una comunidad, y sí, mucho, hemos andado cantidad. Así que bueno, de ahí comencé a dar clases yo, y te agilizás mucho, sí. Así que gracias a Dios me ha ido bien, las experiencias lindas, hasta que bueno, yo estuve dando 5 años en la escuelita 155 de la Pastorina, una escuelita rural que hay, alumnos en esa época, tenía alumnos, estuve dando 5 años clase, daba a todos los grados, le daba menos a los de primero, pero de ahí, de segundo, no sé cómo se le dice ahora, para arriba les daba todo. Así que iba todos los miércoles a la Pastoril, 5 años estuve dando en Pastoril, en esa época en Pastoril, en Hacha, y en el pueblo Ranquel de San Luis también estuve 5 años dando clases. Así que ahí me he fogueado bastante, me he experimentado bien, todo con el diccionario Ranquel, todo con nuestro diccionario y toda nuestra lengua es ranculche. Lengua Ranquel, pura y exclusivamente. Yo otra lengua no sé, ¿no? No sé si mal o bien, pero yo un poco la hablo la lengua, ¿no? Igual, todos los días estamos aprendiendo algo. Yo me junto con Campú, con alguno, y me pongo a charlar, y siempre aprendemos. Así que, bueno, hasta que después esta escuelita de la Pastoril se cierra, ¿no? La Comisión de Loncos la pidió, y el gobierno nos cedió esa escuela a nosotros. Así que ahí, bueno, vos sos una iniciadora de eso, vos, Erika. Desde que comenzamos, desde el primer día estuviste vos, una gran luchadora también, muy, muy buena la parte que haces vos, Erika. En realidad yo te consulto muchas cosas también, porque no hay cosas que yo no las sé, y vos sabés mucho, Erika. Así que vos sos una de las grandes luchadoras, y esa escuela se hizo, así que ahí fue una linda experiencia, porque nosotros recibíamos contingentes de alumnos todas las semanas, de lunes a viernes, creo que era jueves, o de martes a jueves, no me acuerdo bien, pero todos los días teníamos un colectivo lleno de alumnos. Y era lindo porque estábamos todos organizados, Erika hacía una cosa, yo hacía otra, Nazareno hacía otra, y el otro Malverior que estaba también hacía otra. Así que todos nos complementábamos bien, ¿no? Muy bien en el trabajo, y nos iba de maravilla. Es una lástima que, bueno, por la pandemia se tuvo que
que se cortaron esas clases y seguimos dando después nosotros con NASA, acá virtual, hasta que después se dejó, así que bueno, pero yo ya les digo, un agradecido, bueno, son mis raíces, es mi raza, es mi idioma, es mi todo, así que, y siempre feliz, contento, porque se está sumando mucha gente que yo no la he conocido y que tienen la sangre Ranquel, como Itamar, como vos, Erika, también, varios, gente nueva que se ha sumado, con ganas de hacer cosas, con ganas, y aportando lo nuestro. Tal es que hace poquito, ayer en el sábado que pasó, estuve en Chacharramendi y nos llamaron, nos invitaron por el tema de que están por restaurar la pulpería esa con barro, y teníamos que ir a dar nuestros conocimientos, los que sabían de cómo se construía, de cómo se... Y yo tengo un poco de experiencia, no trabajé nunca de eso, nunca trabajé, pero sí tengo experiencia porque vi los que hicieron los ranchos ahí en la casa de Yacamil. Mi abuelo siempre, éramos muchos, y siempre llamaba a algunos de esos que nosotros le decíamos albañiles, para que viniera y hiciera una pieza, otra pieza, así, y era lindo verlo, porque, y eso está espectacularmente lindo, porque es para que no se pierdan, para enseñarle a nuestras nuevas generaciones de cómo se hacía antiguamente, los ranchos de barro, ¿no? La rucá que decíamos nosotros, se hacía de paja, de chorizo, de paja, de barro, ceniza, bosta de vaca, todo mezclado, techos de paja y jarilla, algo extraordinario. Eso lo vi muy bien el sábado yo. Habíamos varios ahí que algo un poco de conocimiento tenían, pero lo estuve viendo, lo vi el sábado y bueno, y quedé contento porque esas cosas se las van a enseñar, y de hecho nosotros mismos las vamos a enseñar cuando se restaure el rancho de Yacamil aquí en Vitorica. Yo voy a invitar a las escuelas para que vayan, que lleven los alumnos, que vean cómo era antiguamente, cómo se hacía una rucá, ¿no? Qué lindo, Luis, bueno, qué lindo que nos compartas todo este recorrido que has hecho y todo este aprendizaje que también has sumado, en principio como idóneo, pero ahora también como docente, porque te has formado y te has formado muchísimo, y siempre con la voluntad incluso de seguir aprendiendo, y ahora dando clases en entornos virtuales, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado que íbamos a enseñar una lengua ancestral, una lengua indígena, en entornos virtuales, como lo estamos haciendo en la actualidad y como lo hemos hecho en todo este contexto de pandemia? Como bien lo mencionaste, estamos trabajando con un frenito ahora por el tema de la pandemia en Colonia La Pastoril, con un programa intercultural que se está desarrollando a través del Ministerio, así que todas y todos los docentes que estén presentes en esta transmisión pueden contactarse con la modalidad para cuando podamos retornar a tener estos encuentros seguramente el año que viene, participar y conocer de lleno y en profundidad y en territorio la cultura originaria de aquí de la provincia de La Pampa. Antes de cerrar, queremos darle la palabra a la lonco Juana Vilarrosas, que ella nos va a hacer un resumen de cuáles son esas luchas actuales que siguen, ¿no? que siguen retomando y que siguen reclamando y que siguen luchando para poder recuperar estos territorios, para poder que el Estado reconozca de algún modo sus comunidades y cómo ustedes viven en realidad en el entorno de la naturaleza, cuánto necesita cada una de las comunidades de aquí de La Pampa y también de toda la Argentina, la presencia con el contacto con la tierra. Bienvenida, Juana, le damos unos minutos para que usted también comparta sus palabras. Mari Compuche. La historia es prácticamente repetitiva en la transmisión y la reclamación de derechos, pero no por ser repetitiva es tan continuada y es tan expresada de la misma manera. Ahora a través de Zoom, decíamos los otros días con los chicos que habíamos hecho una clase, no de derechos, pero sí de conocimientos ancestrales. Y digo, qué raro es dar explicaciones o dar consejos a través de un Zoom. Antes lo hacíamos en la comunidad, bajo la mirada de nuestra madre, de nuestra abuela,
y que nos transmitían, no a lo mejor el idioma en sí, pero sí toda la filosofía de vida y la cosmovisión. El respeto a la naturaleza y al hermano, que es profundo. Cuando uno llega a la mayoría de edad, empieza a ver de distinta manera las cosas. Es bueno juntarse, aunque sea a través de Zoom, y decir, mirarnos los ojos, que los ojos, dijera mi abuela, nunca mienten. Y por más que quieras engañar, los ojos no te permiten el engaño. Así que, bueno, esas cosas que yo he aprendido de mi abuela, de mi madre, y que me ha llevado también a esa lucha, ¿no? A la lucha de considerar los derechos, y yo siempre digo una promesa, tremenda promesa que le hice a mi madre cuando se dormía, que yo no digo se muere, porque no se muere. Aquel que ha amado a alguien indudablemente lo mantiene siempre vivo en su corazón, en su mente. Y así soy yo. Prometía justo el día que se dormía que indudablemente iba a ser una lucha ardua, pero que iba a tratar de lograr de que se le reconociera realmente los derechos en vida, no en un simple esbozo en un diario diciendo que mueren una de las últimas princesas ranqueles mapuches. Y ahí comencé una lucha tremenda. Si bien desde las entrañas de mi madre soy india, soy descendiente de pueblo indígena, de pueblo originario, y que nunca desvaloricé para nada, al contrario, me hacía respetar, aún en la escuela primaria. Yo soy india, pero a mí no me vengan a querer, ¿cómo se llama?, hacer burla ni cosa que se le parezca, porque no se los permito. Era bastante, no prepotente, pero sí bastante segura de mi personalidad, ya desde chica. Y eso es cuestión de la madre o de la abuela que le dijo, no tenés que avergonzarte, porque sos igual que cualquiera de ellos, nada más que hablas diferente. Y bueno, ahí andamos. Y comenzamos una lucha constante, una lucha a veces desigual, pero que fue un camino largo de situaciones muy violentas a veces, pero que seguimos caminando. Hace muy pocos días le decía yo en el Congreso, cuando estuve por la ley 26.160, le decía a los diputados y a la directora del INAI, o presidenta del INAI, que el INAI estaba funcionando, no en la medida que nosotros queríamos que funcionara, pero que estaba funcionando. Y la ley 23.302 la hicimos nosotros. Lo hizo los pueblos originarios, reunidos y transmitiendo cada uno su cosmovisión y diciendo que no éramos ni más ni menos, éramos todos reconocer y hacer reconocer nuestros derechos. Hemos pasado penurias, hemos pasado alegrías y hemos pasado esa confraternidad de encontrarnos y saber que está enfrente tuyo, está pensando de la misma manera que vos y sufriendo de la misma manera que vos y durmiendo en los bancos de pinotea del ferrocarril Sarmiento igual que vos, y es bueno recordarlo.
es bueno pensar que no lo hicimos nada más que porque sí. Y recién nombraba María Inés el 169 artículos de la OIT. Y también luchamos para que se pusiera en vigencia en la República Argentina el 169 de la OIT, porque el gobierno no quería hacer el depósito necesario económicamente hablando y políticamente hablando, hasta que conseguimos que el gobierno dijera, bueno, está bien, hacemos el depósito, y que la ley de 169 comience a funcionar también en la Argentina. Pero la 23.302 es una ley que todavía hay artículos que no se han puesto en vigencia, porque era una ley en ese momento, una ley tremendamente de avanzada. Era la creación de un ministerio de pueblos originarios, y que tendrían que estar los pueblos originarios. Que después la política partidaria dejó de lado. Y nosotros seguimos luchando por los derechos. Encuentros y más encuentros, Salta, Jujuy, toda la República Argentina. Toda la República Argentina caminamos diciendo, a ver, hermano, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos juntar? Porque no teníamos, económicamente hablando, no teníamos ni 5 centavos. Entonces, a veces a dedo. Entonces, esas cosas y esas anécdotas que nunca van a terminar de entender. Porque cuando uno dice, dormí en el Banco Espinotea, decir, mirá que vas a dormir en el Banco Espinotea. No dormíamos, porque no teníamos para pagar ni un hotel, ni siquiera, así que llegamos al 11 y nos quedábamos en el 11, cuando íbamos en tren. Ahora, y después en micro. Y así fue dándose la lucha, una lucha ardua, una lucha desigual, una lucha de falso entendimiento, falsa consideración, porque cuando nosotros decíamos y estábamos presentes decían que sí, y cuando salíamos entre gallos y medianoche funcionaba de otra manera, y al otro día volver a la lucha nuevamente y a decirles el por qué el cambio. Y bueno, esos son caminos que indudablemente nos dejan experiencia. Experiencias, ¿es para mí la seña? Sí, Juana, justamente quería recuperar algo que había dicho, disculpe que la interrumpa. En un momento ustedes estamos caminando, y me parece que eso es lo que queremos transmitir en este encuentro, que los pueblos siguen, que están presentes, que están en este territorio, que comparten el día a día con nosotros, y que nosotras y nosotros, los que estamos en el aula, los docentes, los tenemos ahí cerquita, a mano, para poder llamarlos, convocarlos, invitarlos, y que vengan a participar con nosotros en estas aulas contando estas historias que tanto tienen para contar, que vienen desde hace décadas trabajando por una educación que incluya a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, sus sobrinas, y que tengan en cuenta también todos estos saberes que ustedes acarrean desde hace tanto tiempo. Hoy hablamos de sustentabilidad y estamos hablando de formas y modos de vida indígenas también. La tierra, y estamos hablando de formas de vida indígenas también. Claro, la vida entera. La vida entera, porque continúa. Yo tengo 85 años ahora. He caminado casi 60 años o más los caminos para el reconocimiento de los pueblos originarios. Y esto no es una cosa y un camelo, simplemente es una verdad absoluta y total. Es recorrer Buenos Aires entero para poder entrevistar a uno o a otro. Cuando se hizo la ley 23.302, cuando se hizo la 169 artículos de la OIT, cuando se hizo la reforma de la Constitución, que tuvimos que bregar y decirles el por qué nosotros decíamos que éramos antecesores al Estado argentino. En un rincón estaba
¿cómo se llama? La señora esta. Ay, mirá si me va a salir ahora. Bueno, no me sale ahora. La edad me ha atacado la arteriosclerosis. Ya me va a venir el nombre. Y entrevistar a uno y a otro y recorrer del Paraninfo en la ciudad de Santa Fe, de arriba abajo y de abajo arriba, para entrevistar con todos los asambleístas y saber por qué queríamos nosotros que se pusiera la preexistencia dentro de la reforma de la Constitución. Y que se tuviera realmente, queríamos entrar en el preámbulo, pero no nos dieron bolilla. Pero conseguimos que se pusiera antecesores al Estado argentino. Esas son luchas que indudablemente contarlas es una cosa, y haberla vivido es otra muy diferente. Y así decíamos, sí, y ahora estamos dentro de la Constitución Nacional, y nos tienen que empezar a respetar realmente como corresponde. Pero si veíamos el Código Civil, no éramos sujetos de derecho. No éramos nadie. Porque la justicia no tenía un código que realmente coincidiera con la filosofía de vida del pueblo indígena, del pueblo originario. No nos tenía en cuenta. Y empezar a luchar para que el Código Civil que estaba en proyecto de reforma incluyera al pueblo originario también como sujeto de derecho. Y fue otro camino, otra lucha, otro enfrentamiento verbal, porque pensaban que los pueblos originarios no teníamos la facultad y la terminología que tenía que tener un abogado, un diputado, los miembros de la justicia. Y se llevaron una sorpresa porque le manejábamos todos los códigos y todas las expresiones culturalmente hablando elevadas. ¿Y de dónde conocían? Era la lucha. Y ellos mismos, sin saberlo, nos estaban enseñando cómo teníamos que seguir la lucha. El aprendizaje de la vida, Juana, es ese justamente, el aprendizaje de haber vivido, haber recorrido, haber luchado, totalmente. Disculpe que la interrumpa, justo Ceci tiene para compartirnos algunos comentarios que han hecho las personas que nos están mirando desde el otro lado, desde Facebook, están siguiendo esta transmisión en vivo desde hace una hora, ya un poquito pasado una hora nos están acompañando. Ceci, contanos. Sí, hay muchos docentes que están acompañando en la transmisión. A través del relato que nos hacía Luis, recordaban docentes que en el año 2006, trabajando como docente en la Escuela Hogar de la Pastoril, llegaron Daniel y Nazareno y daban clases una vez por semana en las aulas plurigrado de la escuela. Fue una experiencia muy linda que me quedó del trabajo como docente. Belki Zárate nos compartía ese comentario y algunos docentes más compartían su experiencia en la escuela de Colonia La Pastoril. Y muchos otros comentarios también agradeciendo y reconociendo la lucha y los testimonios que hoy nos ofrecieron para poder también llevarlos de alguna manera a las aulas. Gracias, Ceci. Y gracias a todos y todas quienes nos acompañaron, a ustedes por formar parte de este Zoom, por contarnos su historia, por compartirnos y abrirse también a nosotras, a las y los docentes de toda la provincia, a dar sus saberes de esta manera tan humilde como lo hacen siempre, compartiendo toda su trayectoria en esta lucha indígena con la educación intercultural bilingüe, con este ministerio que permanentemente los y las convoca, porque entendemos que no hay una educación intercultural si no es con los pueblos indígenas participando en esto. Damos cierre formalmente, se nos fue el tiempo escuchándolos, escuchándolas, realmente es muy enriquecedor todo lo que han compartido y todo lo que nos queda por compartir, que no hemos llegado a hacerlo en esta hora de este conversatorio.
que nombramos desde el nivel superior y desde esta modalidad de educación intercultural bilingüe, educación superior en clave intercultural. Comenzar a mirar con otros lentes, comenzar a mirar con otra perspectiva la educación, para poder ser más inclusivos, más inclusivas, para poder tener en cuenta las diferentes realidades y esas aulas interculturales que tenemos en toda la provincia de La Pampa, porque hoy tenemos presencia indígena en la mayoría de las escuelas de nuestra provincia, y por eso agradecemos a todos y todas las docentes que están interesados en tener una educación más inclusiva, que incluya la cultura de todos y todas los estudiantes que están poblando nuestras aulas, que están estudiando en este sistema. Agradecemos obviamente al nivel superior por acompañarnos y también permitir compartir este espacio, a las loncos y los loncos que estuvieron presentes en este Zoom, y a todos aquellos docentes que estuvieron hasta ahora, hasta el último minuto, con nosotros y nosotras, compartiendo, bueno, este pedacito de cultura y de interculturalidad que habíamos planificado con ustedes. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Mañu Chaltún. Mañu Chaltún. Mañu Chaltún, Pecayal, Eric. Pero moriste.